Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a su canal Geek Toy Collectors. Mi nombre es Gerardo y en esta ocasión, ¿qué creen? Por fin me llegaron los Reyes Magos. Todo el año portándome bien para que por fin me llegara este tremendo paquete. Estaremos viendo al Devorador de Mundos, Galactus, de Marvel Legends. Quédate conmigo. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con la caja. Como se dan cuenta, la caja es enorme. Mide 89 centímetros de alto por 52 centímetros de ancho. Trae una impresionante imagen del Devorador de Mundos con 3 de sus heraldos: el Silver Surfer, Nova y Mork. Y en la parte de abajo se alcanza a ver el logo de HasLab. HasLab es un departamento o plataforma de Hasbro encargado de realizar proyectos por pedidos. Se fija un número de pedidos a conseguir para que el proyecto a realizar se lleve a cabo. Desafortunadamente la venta fue exclusiva en los Estados Unidos y algunos países tuvieron la suerte de distribuirlo en algunas de sus sucursales de juguetes. En este caso, en mi país, México, la plataforma de Juguetivici Collectors, perteneciente a Juguetivici, fue quien se encargó de traerlo a mi país. Por uno de los costados trae una serie de patrones en azul de lo que podría ser la nave de Galactus. En el reverso del paquete vemos una gran imagen del espacio y se notan otros planetas, estrellas y tal vez también lo que sería un sol. Por el último costado trae el mismo patrón de iluminación. Ahora, hazte a un lado. No. Si debo elegir entre tú y la Tierra, el deslizador lucha por la Tierra. Entonces el deslizador debe caer, porque Galactus no puede ser derrotado. Vamos a sacarlo de su caja. En lo que sale, déjenme contarles que la preventa de este personaje inició en julio del 2021 y finalizaría en el mes de agosto. Y solicitaron un mínimo de 14,000 unidades para iniciar el proyecto. Al final vendieron más de 30,000, por lo que el proyecto se llevó a cabo y se entregaría en diciembre del 2022. Yo lo adquirí en eBay. Desafortunadamente, cuando en mi país salió una preventa de esta figura por parte de Juguetivici Collectors, se me pasó y cuando quise apartar la preventa, esta ya había finalizado. Al final conseguí un vendedor confiable por eBay. No me quise arriesgar a comprarlo un poco más barato y que me fuera a llegar una piedra o cualquier otra cosa. Pero bueno, al final pagué un poco más, pero todo salió bastante bien, ya que esta pieza es bastante cara. Sinceramente vale un riñón. En este video revisaremos solo a Galactus, ya que incluyeron como accesorios personajes adicionales, y estos los incluirían al juntarse un número específico de compradores. A los 16,000 compradores incluyeron a Franklin Ray Nova, a los 17,000 a el Silver Surfer, a los 20,000 incluyeron al poderoso Mork y a los 22,000 una cabeza adicional del Doctor Doom. De una toma más de cerca vamos a remover el blister de enfrente para que chequemos todo lo que trae. A cada uno de estos personajes le daremos su propio video para no hacer el video muy largo. Aquí podemos checar la cabeza del Doctor Doom. Vamos a remover las piezas de unicel, además de que viene recubierto con este papel. Ya lo hemos liberado de su prisión y vamos a colocarle el par de antenas del casco. Chequen la escala de esta figura, el tamaño es verdaderamente impresionante, 82 centímetros. Hicieron una fiel representación de lo que es este personaje, manteniendo su verdadera escala con respecto al resto de las figuras Marvel Legends. Galactus. Por fin mi búsqueda ha terminado. Mi venganza está a la mano. Ha llegado la hora de tu fin. Yo soy Galactus, el creador y destructor del universo.
Por los ojos de Heimdall, los titánicos villanos están igual en poderío. Aquí lo tenemos en la base giratoria para que podamos apreciar la cantidad de detalle. Mantiene el diseño original del cómic, pero está mucho más mejorado, ya que agregaron texturas en relieve en todo el traje, y hasta el momento es considerado el Marvel Legend de mayor tamaño. Y a todo esto, ¿quién es Galactus? ¿Quién es el devorador de mundos? Galactus era originario del planeta Ta, un paraíso con una civilización muy avanzada que cualquier otro universo conocido. Desafortunadamente, este planeta se encontraba en un universo que se estaba colapsando por una enfermedad entrópica, un fenómeno llamado el Big Crunch o la gran compresión o implosión. Todo este universo infinito sería contraído en un solo punto en el espacio y lo compactaría en una especie de huevo cósmico. En aquel entonces Galactus era un científico de nombre Galán y él se daría cuenta de este fenómeno en su universo. Galán se lanza en una misión suicida junto con otros científicos en una nave para impactarse en el preciso centro del huevo cósmico que estaba absorbiéndolos, pero la radiación termina aniquilándolos a excepción de Galán, quien fue protegido por una fuente de poder conocida como la Fuerza Fénix de ese universo, y él fue introducido ileso en el huevo cósmico. El huevo explota tras un fenómeno llamado el Big Bang, y después de esta gran explosión se crea un nuevo universo. Simultáneamente a esto, Galán y su nave fueron recreados con otras encarnaciones cósmicas, como eternidad, que representa los tiempos, y la realidad en el universo, infinito, que personifica la suma total de todo lo que existe en el eje temporal del universo, la muerte, quien encarnaría la decadencia y la destrucción en el universo, y Galán como Galactus, quien es una fuerza viva de la naturaleza, la encarnación de un cosmos. Estos sucesos fueron narrados por Galactus a Thor en el cómic The Mighty Thor número 169 en 1969, pero su primera aparición fue en Fantastic Four número 48 en 1966, creado por Stan Lee y Jack Kirby. Historia en la cual Galactus llega a la Tierra para absorber su energía vital, pero es detenido por los Cuatro Fantásticos con la ayuda de Silver Surfer y la intervención del The Watcher. Si hay una entidad cósmica que en Marvel se respeta, ese es Galactus. Es extremadamente poderoso. Utiliza la energía cósmica para realizar hazañas muy sorprendentes que han incluido el alcance universal de la conciencia cósmica. Posee habilidades como la telepatía, la telequinesis, proyección de energía, alteración del tamaño, transmutación de materia, teleportación de objetos, creación de campos de fuerza y portales, creación de vida, resurrección, manipulación de almas, recuerdos y emociones, recreación de mundos enteros, y solo por mencionar algunas. Escúchame, Galactus. ¿Quién eres tú que atrevidamente menciona mi nombre? Soy Batu, el vigilante. Sé lo que estás tramando y hablo en nombre del planeta Tierra. Este mundo no necesita un portavoz. Debo apaciguar mi enorme y voraz hambre. Chequen el detalle del casco y la expresión de la cara. La cabeza le rota los 180 grados y también hacia abajo un poco. Hacia arriba el movimiento es nulo. Trae dos piezas intercambiables para la boca. Se remueve muy fácilmente y le puedes colocar las otras expresiones, la que viene con una expresión más agresiva, y podemos colocar esta otra expresión con la boca, la cual está basada en los cómics de las historias de Marvel Zombies. Le dejaremos la primera, que es con la que venía incluida originalmente y además es la que más me gusta. Chequen las texturas del traje, y en el centro trae una especie de reactor. Este reactor también incluye luces LED. En cuanto le pongamos las baterías haremos la prueba. Me gusta todo el texturizado del traje. Los brazos también pueden levantarlos. Vamos a recorrerlo un poco. También trae corte en el brazo y trae doble articulación en los codos. Algo muy impresionante son las articulaciones en las manos y dedos.
La mano puede rotarla totalmente y reclinarla de arriba hacia abajo. Y prácticamente todas las divisiones en los dedos están articuladas, por lo que puedes ponerlo como gustes. Puedes hacer esto: pulgar arriba, amor y paz, señalar con el dedo, queremos rock, te puede poner cuernos, sugerir unas chelas, puedes sacar el meñique para tomar el té, e incluso puedes poner la mano como si estuviera lanzando telarañas como al estilo Spider-Man. Se lleva un 10 las articulaciones de las manos. Puedes reclinar un poco el torso hacia adelante. Chequen el gran detalle del faldón, que es de un plástico más maleable. Y por último trae doble articulación en las piernas y una articulación en los pies. Están bastante rígidas, pero también tiene una doble articulación aquí en la pierna. También tiene reclinación aquí en esta parte del pie. Porque los poderes cósmicos que me concediste fueron robados por él. ¿Qué? ¿Este insignificante microbio blindado se atreve a desobedecer lo que Galactus ha ordenado? Hagamos la respectiva comparación con figuras de otras líneas para que chequen la proporción y escala de la figura. De Storm Collectibles les traeré a Tyrese Flair y su dragón azul. A cada una de estas comparaciones también les haremos un close-up para que chequen la gran diferencia de escala entre estas figuras. De Marvel Legends de Hasbro a los 4 integrantes de los 4 Fantásticos. De Transformers Wei Yan a Optimus Prime, la versión oversized. De Number One Studio Cell a Unicron War for Cybertron. Este era una de mis piezas de mayor tamaño, pero ya no más. También para que la comparen mis amigos coleccionistas de muñecas, lo pondré con la Barbie Romantic Rose. De las Rainbow High de YouTube a la gigante Amaya. Como pueden checar, Galactus también es muchísimo más alto que la Rainbow High. Y por último, de Masters of the Universe Revelation de Mattel a He-Man en su Battle Cat. Ahora chequen cómo se ve con la cabeza adicional del Doctor Doom. La verdad no se ve mal, pero prefiero la cabeza original de Galactus. Ya basta de hablar. Propiciar el daño. Ha desencadenado la ira del dios del trueno. Galactus te ayudará. No a causa de tus amenazas, pero sí bajo mis condiciones. Ahora lo que haremos será agregarle las baterías. Para eso vamos a necesitar un desarmador y es necesario removerle la cabeza. Para esto únicamente tienes que hacer hacia arriba fuertemente y la cabeza sale. Esta sección en la espalda con los 2 círculos azules puede removerse jalando hacia atrás y ahí encontraremos la tapa con el tornillo. Aquí colocaremos 2 de las baterías. Las otras 2 baterías van en la parte de arriba de la cabeza. Aquí en la cabeza trae una tapa que también puede removerse y también encontrarás otra tapa con tornillo. Ponemos las otras 2 baterías y listo, pongamos las tapas de regreso. Reed Richards, te ayudaré para vencer a Ego, liberándome de la promesa que una vez te hice de no herir a tu planeta llamado Tierra. Por las barbas de Odín, nos propone el trato de una muerte por otra. Hagamos la prueba cómo se ve con las luces encendidas. Ya he apagado las luces del cuarto. Se ve padrísimo. Las luces hacen ese efecto de parpadeo. Por cierto, se apagan solas. Al menos no encontré alguna manera de apagarlas. Y tú, mi antiguo heraldo, te estoy exilando al planeta que has salvado. Ya no correrás los cielos interminables. Por el resto de tus días, te condeno a esta galaxia menor. Galactus es conocido en el universo como el devorador de mundos, debido a que consume planetas para sobrevivir. Es nutrido de pura energía cósmica prácticamente ilimitada y puede emplear esta energía para producir el efecto que él desee. Galactus también puede otorgar este poder.
Se ha creado sirvientes que le ayudan a buscar planetas con energía de la cual él pueda alimentarse. Estos sirvientes él les llama heraldos, a los cuales les dota tan solo porciones mínimas de su vasto poder cósmico. Estos heraldos son conocidos entre los seres más poderosos del universo, capaces de destruir mundos enteros y colapsar estrellas. Y este paquete incluye a 3 de sus más representativos: a Silver Surfer, a Frankie Rain Nova y a Mork. Que esto quede como antes, mi querido deslizador plateado. La radiante energía ha vuelto. El poder cósmico es mío una vez más. El deslizador es el mismo de nuevo. Hola amigos, hemos llegado al final del video. Déjenme allá abajo en los comentarios qué les pareció la figura de Galactus de HasLab. En lo particular les puedo decir que la figura está imponente, es muy grande, está muy bien pintado, súper articulado y realmente vale la pena. Estoy seguro que todos los fans de Marvel y todos los fans de Marvel Legends quedarán satisfechos con esta chulada de pieza. Ya para terminar, permíteme mandar unos saludos. ¡Alto humano! He venido a destruir tu mundo. ¿Quién dijo eso? Galactus, el devorador de mundos. Así que, toma tus saludos, insecto. Eso dolió, pero no sabes con quién te metes. Este video no lo verá ni tu abuela. ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¿Qué está pasando? ¡Quítenmelo! ¡Suéltame, insecta! Ah, ya encontré el problema. Estaba en modo malo. Lo voy a pasar a bueno. Modo bueno activado. Gerardo, te quiero. Yo también te quiero, Galactus. Hola amigos, ahora sí hemos llegado al final del video. Déjenme darles las gracias si llegaron hasta estas instancias. Como verán, no soy un gran animador, pero traté de hacer lo mejor que se pudo con lo que se tiene. Agradezco a mi señora esposa que me hizo favor de salir en el video. Le mando otro gran saludo a mi amigo Axel, quien me hizo el favor de traerme este enorme paquete desde el otro lado después de que yo lo compré en eBay. Muchas gracias Axel, de veras te la rifaste. Y no podían faltar los saludos para mis camaradas. Mando un gran saludo a Lumiel y a Jorge del canal Gota de Miel. Un saludo hasta Argentina. Un gran saludo a mi amigo de las cacerías de juguetes Bat Toys. Un saludo más a mi amiga Patricia del canal Patricia Montes de Oca. Y por último, a mi amigo Luciano del canal Altair GT Transformers. Les dejaré ahí abajo en la descripción de este video los respectivos links para que puedan visitarlos. No olviden también suscribirse al canal de su servidor. Regálame un like si te gustó el contenido del video. No olvides también activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de un próximo video. Sin más que decir, mi nombre es Gerardo y esto fue Geek Toy Collectors. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!